días, tardes o noches. Mi nombre es Everarley Muñoz Cruz y nos encontramos el día de hoy en un podcast sobre aprendizaje autónomo, el rol del estudiante y del docente en la metodología virtual y a distancia. Mi nombre es Everarley Muñoz Cruz, de la Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Uniminuto. Para iniciar el día de hoy y hacer énfasis en el rol del estudiante y el docente en la metodología virtual y a distancia, empezaremos por responder algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿qué es la educación virtual? La educación virtual hace referencia al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio, la web o las redes sociales. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario ya estar físicamente en un lugar determinado u hora determinada para lograr un encuentro de diálogo o experiencias de aprendizaje. Esto se logra mediante el uso de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten a día de hoy un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno mediante una conexión a la red, estableciendo una relación interpersonal de carácter educativo. Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación apoyándose en las ya mencionadas TICs para instaurar una nueva metodología de aprendizaje para los alumnos en tiempos más modernos y de cambio actual. Esta educación a distancia implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto no se trata de una forma singular de hacer llegar a la información a lugares distantes, sino que se trata de toda una perspectiva, un modelo, una metodología pedagógica de aprendizaje. Este modelo, claro está, requiere de recursos tecnológicos obligatorios, ya sean computadoras, tablet, celular, conexión a Internet y el uso de plataformas multimedias que permitan, así como de las habilidades necesarias por cada alumno para hacer uso de ellas. Este método, a diferencia de la educación tradicional, funciona de manera asincrónica, es decir, que los docentes no tienen por qué coincidir en horarios con los alumnos para generar un encuentro de aprendizaje significativo. Es por ello que es indispensable conocer los elementos para impartir el aprendizaje con el uso de la tecnología mediante diferentes etapas o puntos, como lo son la exploración, en la cual se utiliza la Internet como una herramienta de exploración que les abre tanto al docente como al alumno las puertas de una fuente inagotable de conocimientos y recursos a su alcance. La experiencia, en la que el alumno se ve involucrado ante nuevas experiencias de aprendizaje que puede incluir comunicaciones ya sean directas con el docente, discusiones con sus compañeros de estudio o de forma individual con contenidos a su propio ritmo. Compromiso. Estos ofrecen una oportunidad única al alumno de compartir experiencias con otros, lo que refuerza el sentido de colaboración y comunidad. Además, el alumno recibe el control total de su tiempo, los recursos y puede escoger el mejor camino que le permita recorrer el aprendizaje de acuerdo a sus preferencias y las capacidades que éste tenga. La flexibilidad, ya que desde cualquier lugar y a cualquier hora los alumnos pueden tener acceso a las actividades y a los recursos necesarios que se disponen para el desarrollo de su aprendizaje significativo. Y por último, actualidad, ya que los docentes tienen la oportunidad y la capacidad de actualizar sus materiales y los temas de discusión de una forma casi instantánea o más fácil de lo que permitía la educación tradicional, lo que hace que los recursos y las actividades se mantengan frescos, se mantengan consistentes
con la actualidad y los nuevos avances en cuanto no solo a la pedagogía, sino a los temas como tal que aborda cada docente en su área o en su clase. Lo anterior, claro, supone que el docente, al utilizar las tecnologías de la información como herramientas en el acto didáctico, enfrente desafíos culturales y técnicos que lleven a un cambio dinámico y complejo de él. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y para qué enseñar? El rol del estudiante en la educación virtual propicia la participación en cursos impartidos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Esto requiere de un alumno que desarrolle un proceso jugando un papel diferente al que se ha desempeñado en los procesos de aprendizaje tradicionales. Ello se debe a que el aprendizaje hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación que deben enfocarse en que el alumno, a modo de sea capaz de asumir un papel protagónico en su propio proceso de aprendizaje. Ese protagonismo implica una serie de nuevos comportamientos, compromisos, responsabilidades, lo que requiere, claro, de una fuerte voluntad para el desarrollo de las actividades y trabajos en el estudio autodirigido, así como del ejercicio de liderazgo compartido, a modo de que se puedan aprovechar las fortalezas de tanto del alumno a forma individual como de las fortalezas de todos los participantes en el proceso de aprendizaje colaborativo. Es por ello que el rol del docente en el ámbito de la educación virtual o a distancia, estos docentes en la actualidad se suelen percibir como el nombre de tutores, ya que a diferencia de un aula física o del entorno de aprendizaje tradicional, el rol de ellos dentro del aula virtual es el de un acompañamiento, ¿sí? De una asistencia al alumno en su proceso de aprendizaje. La idea es compartir materiales de consulta, de trabajo mediante las plataformas que permiten el uso de las nuevas tecnologías, donde los alumnos pueden subir sus actividades para la revisión posterior, en la que de una forma eficiente y rápida pueden recibir la retroalimentación de las actividades realizadas, de los recursos compartidos, lo que puede permitir ver sus áreas de oportunidad, así como también las de sus debilidades, desarrollando de esta forma una visión más crítica de su propio proceso de aprendizaje, lo cual les permite, claro, tomar medidas para fortalecer aquellos campos o estrategias débiles que de pronto pueden propiciar una amenaza para su proceso. El rol central del docente es el de actuar como mediador o de intermediario, entre los contenidos y la actividad constructivista que despliegan los alumnos para asimilarlos. Los roles y las responsabilidades del docente se pueden agrupar básicamente en 4 categorías: la categoría pedagógica, la categoría social, administrativa y técnica. En lo pedagógico, ya que el tutor es un facilitador que contribuye con el conocimiento especializado, focaliza la discusión en puntos críticos, hace las preguntas y responde a las contribuciones de los participantes, le da coherencia a la discusión, sintetiza los puntos destacando los temas emergentes. En lo social, ya que necesita de las habilidades necesarias para crear una atmósfera de colaboración que permita generar una comunidad de aprendizaje. No basta simplemente con y tratar de implementar actividades que se requiera de un trabajo colaborativo, sino también de incentivar a sus alumnos a que trabajen de forma colaborativa, a de que dialoguen, participen, se integren en la actividad, que formen grupos que permitan un aprendizaje que de verdad sea significativo, que deje algo en cada uno de ellos.
En el aspecto técnico, ya que debe garantizar que los participantes se sientan cómodos con el software, si es necesario, también debe apoyarlos. A esto hace referencia al uso de las nuevas tecnologías de la información, ya que no todo el mundo se encuentra adaptado o tiene la facilidad para manejarlos. Por ende, el maestro, el docente en este caso, debe estar en la tarea o en la capacidad de ser un apoyo también en esos procesos o en esos soportes tecnológicos de los cuales va a hacer uso el alumno y asimismo también conocerlos. Y finalmente en el campo administrativo, ya que, bueno, para conocer el software y poder generar subconferencias, grupos de trabajo que garanticen un óptimo proceso de aprendizaje significativo, pues debe contar con las habilidades y las capacidades necesarias, ¿sí? Para poder vincular a sus alumnos, generar un aprendizaje, guiarlos y ser capaz de orientarlos, de guiarlos para que ellos mismos sean quienes se apropicien de su proceso y generen algo que les sirva y que les quede, que es lo que más importa en el proceso de aprendizaje virtual y la gran diferencia con el modelo tradicional. ¿Sí? Que cada uno de los estudiantes sea capaz de desarrollar sus propias habilidades, sus propios estilos de aprendizaje que se pueden adaptar a cada una de las etapas o actividades que el tutor sea capaz de realizar. La motivación del aprendizaje virtual. La motivación debe tener una persistencia en el tiempo, es decir, que debe fluir, debe adaptarse a cada alumno y a cada circunstancia. Ahora, las preguntas que realmente interesan a los docentes son las siguientes. ¿Cómo motivo a los alumnos en estos entornos? ¿Cómo puedo mantener la motivación para que fluya, para que ésta no decaiga con el tiempo? Para dar respuestas partimos de parámetros motivacionales. Las tareas. Preparar la clase de forma multidimensional. Esto favorece a la percepción de autonomía por parte del alumno. Facilita la percepción de la tarea elegida como más interesante. La posibilidad de proponer diferentes tareas encaminadas a los mismos objetivos, claro está. Eso facilita el desarrollo de la motivación por el aprendizaje de un modo más eficaz que el esquema clásico de la clase unidimensional, el cual tiene un objetivo, una única tarea, lo que permite que diferentes estilos de aprendizaje se integren con la propuesta que presenta el docente. La autoridad. En los entornos virtuales, la interacción entre los sujetos de la relación enseñanza-aprendizaje se da a través de la palabra escrita, de una guía, un plan de trabajo, los objetivos, los contenidos, las actividades y las evaluaciones de las tareas subyacen la forma de autoridad del profesor, del docente. De ahí el esmero y el cuidado que se debe tener para la planificación de los cursos, con la finalidad de que la intervención del docente no sea un obstáculo para la motivación del alumno a realizar su proceso de aprendizaje de forma óptima. El reconocimiento del profesor o el docente es un punto de referencia más o menos explícito para la valoración de los alumnos. El tema del uso de los elogios en la clase también es muy importante. El elogio por parte de una figura relevante tiene un alto poder para reforzar dentro de el entorno pedagógico y de aprendizaje. Por ello no debemos menospreciar esta parte. Los grupos, la realización de actividades colaborativas contribuye a la construcción de comunidades de aprendizaje, así como a la construcción de redes afectivas que recuperan los elementos personales y humanos de los alumnos que interactúan en este aprendizaje a distancia, lo cual, claro, sin duda es un elemento muy importante dentro de la motivación, ya que diluye esa sensación de aislamiento. En cuanto a la evaluación, los medios tecnológicos brindan herramientas que permiten medir, evaluar el proceso del alumno. Las herramientas se van realizando y evaluar el esfuerzo personal de cada uno. Estas herramientas a día de hoy permiten realizar una evaluación bajo unos criterios un poco más
abiertos o adaptativos a cada estilo de aprendizaje único, no son tan monótonos, tan lineales como lo eran en la educación tradicional. Aparte de eso, también brindan la ventaja de que este tipo de retroalimentación es mucho más eficiente y más inmediata, lo que le permite al alumno ser crítico de su propio aprendizaje. Por último, el tiempo. Un ritmo acelerado de la ejecución de las actividades nos lleva a una relación negativa con el rendimiento de los alumnos y la aparición de diferentes tipos de ansiedades. Operar de forma flexible ante los tiempos para la resolución de las tareas es un factor motivacional muy importante para que los alumnos, eh, con ciertas dificultades, con ciertos problemas, no queden ni se sientan por fuera de las actividades. Debemos tener presente que por lo general quien opta por una educación a distancia o virtual es un alumno adulto que posee escaso tiempo para estudiar y en el poco tiempo del que dispone debe hacerlo de una manera consciente, de una manera útil, relevante. Por lo tanto, los desarrollos intensos de tecnologías multimedias en muy poco tiempo se convierten en desmotivadores, eh, generan ansiedad en los alumnos. El objetivo siempre es aprender y los materiales deben responder a ese objetivo, ya que a día de hoy se presentan algunas veces actividades que, si bien pueden ser interesantes o si bien pueden estar bien construidas, requieren de un tiempo muy largo, de una curva de aprendizaje muy empinada, lo que genera en el estudiante, en el alumno, cierta ansiedad, cierta indisposición para el desarrollo de la misma. Listo, ese es los temas que quería exponer sobre el aprendizaje autónomo, el rol del estudiante y el docente en cuanto al aprendizaje virtual y al aprendizaje a distancia. Feliz noche para todos, feliz tarde, feliz día. Quien les habla fue Everarley Muñoz Cruz, de la Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Minuto de Dios. Muy buenas noches para todos.